las ovejas del Señor y el himno que han cantado aquí, el Señor es mi pastor, va a venir a maravilla. Y seguramente acabaremos hoy el culto cantando de nuevo este hermoso himno. Vamos a hablar de las ovejas del Señor. Y vamos a ver la Biblia en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro 2, tenemos que ahora acabar el capítulo 2. Después ya casi 9 meses exponiendo los primeros 2 capítulos. Y vamos a leer pues del 18 al 22. 1 Pedro 2, del 18 al 25. Si alguien quisiera leerlo, 1 Pedro del 2 del 18 al 25, hablando de las ovejas del Señor. Fiados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Okay, muchas gracias, hermano. Pues lo que vimos la semana pasada, Pedro se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Asia Menor que están siendo perseguidos por la fe. Y en esta sección en concreto se dirige a los trabajadores, a los criados, que tienen que someterse a sus amos. Y aquí está elevando a Jesucristo como el ejemplo supremo de alguien que sufrió de forma injusta. Cristo sufrió injustamente. Y pues usa el ejemplo de Jesús para darnos un ejemplo a seguir. De la misma forma que Cristo sufrió de forma injusta, tú y yo también somos llamados a sufrir de forma injusta. No solamente sufrir de forma justa. Pero Pedro, sin embargo, en el versículo 24, nos enseña que no está interesado en Jesús simplemente como un ejemplo a seguir. Hasta los teólogos liberales están interesados en Cristo como un ejemplo moral a seguir. Pedro debe en el versículo 24 que Jesús es mucho más que un ejemplo. Es el Salvador. Él nos quita el pecado. Él nos lleva a morir a la injusticia. Y Pedro aquí está predicándonos el Evangelio en medio de una sección sobre la ética. Y lo que comentamos la semana pasada es que esto no sucede al azar. Lo que Pedro quiere decir aquí, al tocar un tema de obediencia de trabajadores a sus amos, predica el Evangelio. Porque él entiende que la obediencia cristiana no nace de un celo legalista. La obediencia cristiana nace de gratitud a Dios por el Evangelio. Y todos los días nos tenemos que predicar el Evangelio. Nos evangelizamos a nosotros mismos todos los días. El Padre me ha predestinado, el Hijo me ha redimido, el Espíritu me ha regenerado y me está santificando. Y luego la obediencia sale por su cuenta, sale de forma natural. Entonces obedecemos en gratitud a Dios por el Evangelio. Y es esto lo que Pedro está haciendo. En esta sección de ética, predica el Evangelio para que tengamos la motivación correcta a la hora de obedecer a Dios. No obedecemos por amor a la ética, obedecemos en gratitud a Dios por el Evangelio. Y hoy pues vamos a acabar este capítulo, también capítulo 2, dirigiéndose a los trabajadores, y vamos a dividir el versículo 25 en los siguientes 3 puntos. El título general es las ovejas del Señor, y vamos a dividir el versículo 23 en 3 puntos. Los siguientes. 25. 1. Ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas. 2. Ovejas arrepentidas. Ovejas arrepentidas. Y 3. Ovejas pastoreadas. Repito. 1. Ovejas descarriadas. 2. Ovejas arrepentidas. Y número 3. Ovejas pastoreadas. Ahí tenemos los 3 puntos del texto en esta mañana. Pues el versículo 25 dice lo siguiente. Porque vosotros seráis como ovejas descarriadas. Primer punto, ovejas descarriadas. Bien. Antes de empezar, pues a exponer aquí, tenemos una palabra pequeñita. ¿Por qué? Una palabra que usamos todos los días.
Y usamos esta palabra, tanto en inglés como en español, cuando queremos dar una explicación de algo. Huelo mal porque no me he duchado esta mañana. No puedo dejar de leer este libro porque es fascinante y muy interesante. Usamos la palabra por qué cada 2 por 3. Estamos dando entonces una razón, una explicación de algo. Y aquí Pedro está explicando el versículo 24. Él está hablando de la salvación, que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al Señor, al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, versículos 24 y 25 están hablando de la misma realidad, el Evangelio y nuestra respuesta a él. Así que, Pedro aquí está siguiendo con una línea de pensamiento, no podemos divorciar el versículo 25 del resto del texto, y ahora dice, porque vosotros seráis como ovejas descarriadas. Ahora bien, ovejas descarriadas. Pedro está escribiendo en el Nuevo Testamento. Pero como hemos venido enfatizando muchas veces, Pedro no inventa nuevas doctrinas. Siempre se fundamenta en el Antiguo Testamento. ¿De dónde saca Pedro esta imagen de ovejas descarriadas? Isaías 53. Y vimos la semana pasada, ¿no? Como 1 de Pedro 2, versículos 22, 23, 24 y 25 son una exposición de Isaías 53. Isaías 53 es el capítulo mesiánico más importante del Antiguo Pacto. ¿Alguien podría buscar rápidamente Isaías 53, versículo 6 y leerlo en voz alta? Isaías 53, versículo 6. La semana pasada leímos el versículo 5 y esta semana toca el versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Pedro no se levanta una mañana pensando, voy a inventar una nueva doctrina, a ver qué predico en el culto, a ver qué cosa digo los hermanos. No, Pedro está fundamentándose en la revelación de Dios dada a través de Isaías. Y comentamos también la semana pasada que Isaías es conocido como el quinto evangelista. ¿Por qué? Exactamente, de una forma explícita del Señor Jesús. Y a diferencia de los evangelistas, Isaías redacta su carta o su libro 700 años antes de que nazca el Señor. Bien, entonces el profeta Isaías dice que en el estado natural todos somos como ovejas descarriadas. Alude a nuestra tendencia a vagar. Así somos por naturaleza. Y también en Adán somos triplemente culpables, comentamos la semana pasada. Somos culpables en primer lugar por la imputación del pecado de Adán, donde los que son de Cristo tienen la imputación de su perfecta justicia, los que están en Adán tienen el pecado de Adán imputado. Número 2, somos culpables en Adán por la depravación de nuestra naturaleza. Y os puse el ejemplo la semana pasada de un niño. Tus padres no te tuvieron que enseñar a hacer lo malo, te salió de forma innata. Tú no tienes que enseñar a tus niños tampoco a hacer lo malo, les sale de forma innata, porque tenemos una naturaleza corrupta, malvada, que se deleita en el pecado. Y número 3, somos culpables en Adán por todos los pecados actuales que cometemos, fornicando, mintiendo, engañando, robando. Y como regla general tenemos un concepto muy superficial del pecado, porque hoy día tú hablas con una persona y piensa que la persona va al infierno porque no ha fornicado o porque ha mentido. No, va al infierno porque es un hijo de Adán. Y si estás en Adán, vas al infierno. Por muy majo, por muy guapo, por muy dinámico que tú seas, si estás en Adán, vas al infierno. Y si estás en Cristo, por muy problemático, por muy pesado que tú seas, vas al cielo, porque estás en el Señor Jesucristo. Entonces, Pedro aquí dice que somos ovejas descarriadas, alejadas del redil de Dios. Bien, Dios entonces nos llama ovejas. Ovejas, interesante. Pedro cuando habla a los regenerados no dice, erais cabras descarriadas. Interesante. Dice, erais ovejas descarriadas. El texto original en Isaías 53:6 que hemos leído también se aplica a los creyentes, a los regenerados. Es decir, aún antes de tu haber nacido de nuevo,
Dios ya se había fijado en ti. Porque mira, es verdad, a veces damos testimonio y yo digo que yo fui convertido en diciembre de 2002 y pensamos que nuestra salvación empezó en el día de nuestra conversión. Y mira, hasta cierto punto es correcto. Pero la Biblia nos dice que aún antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos por el Padre. Así que sí, es verdad, humanamente hablando, sí. Yo me convertí al Señor en diciembre de 2002. Pero la verdad plena es que Dios ya se había fijado en mí desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, antes de convertirme con mis 17 y 18 años, yo era una oveja descarriada, alejada del redil del Señor. Y 1 Pedro 1:2 habla de la presciencia de Dios, que Dios ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios, incluso hermano, si tú estás aquí convertido, todos los años que tú pasaste sin conocer a Dios, Él te estaba guardando en cada paso. Y Él estaba preparando tu vida, encaminando todo para aquel día, aquella mañana, aquella tarde, cuando tú por fin te ibas a entregar al Señor gozosamente. El Señor estaba detrás de todo. Claro, tú humanamente hablando, pensaste, pues yo he aceptado al Señor. Pero a lo mejor en aquel momento no te diste cuenta. Todo lo que Dios había estado haciendo durante años y décadas para llevarte a la conversión. Eras una oveja descarriada. Dios se encargó de que alguien te predicase a ti el Evangelio, para que tú te arrepintieras y colocaras tu fe en Dios. Dios te escogió y por lo tanto te salvó. Somos ovejas, ovejas del Señor, no cabras. Y esta doctrina de la elección de Dios nos da mucho consuelo a la hora de evangelizar, a la hora de predicar la palabra de Dios a los no creyentes. Tenemos aquí un par de textos. Hechos 13, versículo 48 dice lo siguiente: creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí tenemos dos acciones. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuál es la primera acción cronológicamente hablando? Creen. ¿Y por qué creen? Porque ya estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo. Entonces el creer es fruto de la obra misericordiosa de Dios. Entonces Dios tiene a su pueblo, tiene sus ovejas, tiene al pueblo que haya preparado para el arca de salvación, y cuando el arca esté repleto, vendrá Cristo para los suyos. Otro versículo en este sentido es cuando Pablo está predicando por Corinto, y Pedro está siendo azotado y maltratado, como siempre, y viene el Señor a Pablo diciéndole en Hechos 18:9, Pablo, no temas, habla, no calles, yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora bien, todavía no habían sido salvos, pero Dios de antemano dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo aquí en Corinto. Es decir, ya desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que Pablo llegase a Corinto a predicar, Dios tenía un pueblo preparado. ¿Y cómo Dios llama a los suyos? Mediante la predicación de la palabra. Pablo no dijo, bueno Señor, como tú has ordenado toda la cosa, no voy a decir ni pío aquí en Corinto. No, que tú te encargues de llevar a cabo tu obra. No, Pablo se entrega a la predicación de la palabra, porque es por medio de la predicación de la palabra que Dios efectúa su elección en el aquí y la ahora. Por esta razón tú te convertiste mediante la predicación de la palabra. Dios usó una persona para darte a ti testimonio de Cristo. Así que esta doctrina de la elección divina nos da ánimo y consuelo a la hora de evangelizar, porque sabemos que Dios llama a sus ovejas por medio de la predicación de su palabra. A nivel práctico, ¿qué implicaciones tiene esto? Significa que yo no tengo que torcerle el brazo a nadie para convertirse al Señor. No tengo que manipular las emociones de nadie para que tome su decisión por Cristo. No tengo que hacerlo. Todo lo que yo tengo que hacer, si de verdad creo en la doctrina de la elección, es predicar el Evangelio,
de la muerte y resurrección de Cristo el tercer día por amor a los impíos, llamar al pecador a arrepentirse, a colocar fe en Cristo, y dejo los resultados en las manos del Señor. Cuando yo era un joven predicador, bueno, sigo siendo joven en cierto sentido, pero yo siempre pensaba, después de predicar, que yo tenía que tener el altar lleno de personas, y si no tenía como 30 o 40 personas al altar, después de haber predicado, yo volví a casa frustrado, pensando que estaba en pecado. Señor, ¿cómo es que hoy solamente han salido 8 personas al altar? Todo el rato estaba pensando que yo tenía que manufacturar algo. Yo tenía que manipular, yo tenía que torcer brazos, yo tenía que tocar una musiquita lenta para crear un ambiente. Pero luego el Señor, mediante el estudio de la palabra, nos enseña que es por medio de su palabra que convierte las almas. Así que tenemos que predicar la palabra de la hora de evangelizar. Predica el evangelio, hermano. No predicamos un evangelio light, un evangelio adulterado. No nos acercamos a la gente diciendo, oye, ¿te sientes triste? ¿Tienes problemas? Yo sé que Jesús te puede ayudar. Mira, hermano, ¿qué persona hay en Almería que no tiene problemas? ¿Qué persona hay en Almería que no se siente satisfecha con su vida? ¿Qué persona hay en Almería que nunca ha tenido un mal día o a lo mejor una pelea con la depresión? Todo el mundo se siente triste, todo el mundo se siente miserable de vez en cuando, pero este no es el mensaje. El mensaje que tenemos nosotros es el Evangelio, es Cristo el Salvador del pecado. Y tristemente, en el evangelismo contemporáneo, las palabras pecado, arrepentimiento, condenación e infierno han desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a un predicador predicar un mensaje sobre la condenación, sobre el pecado? Es que ya no predicamos sobre estas cosas. Pero el evangelio apostólico es la palabra que Dios nos ha dado para alcanzar a su pueblo. Y no vamos a alcanzar al pueblo de Dios predicando un evangelio adulterado. Así que, queridos hermanos, a la hora de evangelizar, tener fe en la palabra de Dios. Someteos a la palabra de Dios. No somos llamados a fabricar, idear un nuevo mensaje. Prediquemos el evangelio tal cual está escrito. Dios llama a sus ovejas por medio de la predicación de su palabra. Prediquemos, pues, la palabra del Señor. Número 2. Antes éramos ovejas descarriadas. Ovejas, no cabras, porque Dios ya se había fijado en nosotros. Número 2. Ovejas arrepentidas. Ovejas arrepentidas. Dice el versículo 25 lo siguiente. Vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Ahora habéis vuelto. El verbo volver. Aquí tenemos la doctrina de la conversión. Y la conversión conlleva 2 elementos vitales. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. En el tercer punto vamos a hablar sobre la fe. Y en este segundo punto vamos a hablar sobre el arrepentimiento genuino. Sabremos que somos ovejas del Señor si de verdad nos hemos arrepentido. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es el arrepentimiento? ¿De qué se trata el verdadero arrepentimiento? A lo mejor estamos aquí congregándonos sin haber arrepentido. Pues antes que nada, decir que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Aquí en el segundo punto nos vamos a enfocar en el arrepentimiento. Aquí tenéis 3 textos para defender esta idea. Texto 1, Hechos 5:31. Dice lo siguiente. Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da arrepentimiento? Dios. Texto número 2, Hechos 11:18. Están los hermanos judíos hablando de lo que había pasado en la casa de Cornelio. Y de repente dice lo siguiente. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. ¿Quién es el que da arrepentimiento a los gentiles? Dios da arrepentimiento a los israelitas, da arrepentimiento a los gentiles. Y texto número 3, 2 de Timoteo 2:25. Dice, Pablo está escribiendo a Timoteo, animándole a ser manso al corregir a los falsos profetas. Sé manso a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad. Una vez más, por la tercera vez, el arrepentimiento es un don del Señor. Ahora bien, el arrepentimiento conlleva una obra de Dios y también una obra del ser humano. No es como la regeneración que hemos hablado en esta mañana. Regeneración es 100% del Señor. Regeneración es nuevo nacimiento. No hay nadie aquí que haya pintado nada en su nacimiento. Tú naciste porque, bueno, tus padres te engendraron y punto. Tú no pintaste nada. Pero en el arrepentimiento, una vez que Dios nos da el don, nos toca a nosotros usarlo. Un ejemplo. Mira, estoy mirando a Nico porque tiene los músculos grandes. ¿Quién creó los músculos de Nico? Ya, Dios, en efecto. ¿Nico creó sus propios músculos? No. Ahora bien, son grandes. Casi tan grandes como lo mío. Ahora bien, ¿cómo es que él tiene músculos más grandes que yo si los dos tenemos músculos de parte de Dios? ¿Por qué tiene los suyos más grandes? En efecto. Exactamente. Entonces el Señor le ha concedido algo a Nico y Nico está curando. Y es exactamente lo mismo con el arrepentimiento. Cuando Dios salva a los suyos mediante la regeneración, concede fe y concede arrepentimiento. Pero hay personas que tienen más fe que otras. ¿Por qué? Porque están curando. Hay personas que están ejercitando los dones que Dios los ha dado. Por lo tanto, en la cuestión del arrepentimiento, sí, es un don de Dios, pero también requiere de trabajo de nuestra parte. Así que, a diferencia de la regeneración, el arrepentimiento conlleva dos facetas, la faceta divina y la faceta del hombre. Bien, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Antes de hablar de este tema, hay que recalcar que hay tal cosa como un falso arrepentimiento. Hay que tener esto muy presente. Tú no eres salvo porque un día lloraste en un culto cristiano. No eres salvo porque un día levantaste tu mano en un culto diciendo yo quiero aceptar a Jesús. No eres salvo por esto. Eres salvo si de verdad te has arrepentido. Bien. Hay un par de ejemplos que podría citaros de arrepentimientos falsos en la Biblia. Os doy un ejemplo del Antiguo Pacto y otro ejemplo del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. El rey Saúl. Dios le dice por medio de Samuel, tienes que matar a los amalecitas y todo el botín. ¿Qué hace Saúl? Exactamente, se queda como mejor de mejor, exactamente para él. Entonces no había obedecido el mandato de Dios. Y viene Samuel a él y le regaña, ¿no? Está en 1 Samuel capítulo 15, podéis leer el capítulo entero en casa. Y Samuel dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No has obedecido el mandato de Dios. Y Samuel le dice a Saúl, el Señor te ha desechado, porque tú has desechado la palabra de Dios. Y Saúl explica, en 1 Samuel 15, versículo 24, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor, he quebrantado también tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora, por favor, mi pecado. Y Samuel dice, el Señor te ha desechado. Y luego Saúl le dice, versículo 30, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Una conversión falsa. Saúl no estaba preocupado por la gloria de Dios, el mandato de Dios. Él solamente quería ser honrado delante del pueblo del Señor. Falso, falso. Seguramente lloraba mucho y tiene que sacar el Kleenex, pero era un arrepentimiento falso. No nacido de arriba, no centrado en la gloria de Dios. Un ejemplo del Nuevo Testamento, bueno, este ejemplo muy famoso, Judas Iscariote. De repente en Mateo 27, versículo 3, él ve que Jesús está ya condenado y de repente se arrepiente. Y vuelve al patio del sumo sacerdote y tira las monedas a los sumos sacerdotes porque no quiere el dinero y sale y se ahorca. Ahora bien, Judas seguramente lloraba, estaba triste, deprimido, porque experimentó un remordimiento humano. Su ego humano estaba dolido. Pero no era un arrepentimiento enfocado en la gloria de Dios, en la belleza del Salvador. Hay que entender, hermanos, que no todas las lágrimas que se derraman en círculos cristianos son del Señor. Hay muchas lágrimas falsas, egoístas, orgullosas, que representan una simple tristeza humana. Así que hay que tener esto en cuenta antes de hablar sobre el verdadero arrepentimiento. Bien. Aquí tenéis entonces 6 características bíblicas del auténtico arrepentimiento. Y aquí tenemos que examinarnos.
cada uno a nosotros mismos. Primera característica de un auténtico arrepentimiento. Hay dolor en tu corazón por el pecado. Hay dolor en tu corazón por el pecado. Hay tristeza en el alma del regenerado. Según lo que dice, según de Corintios 7, versículo 10, Dios da una tristeza que es arrepentimiento para vida, un dolor profundo. No es una tristeza por las consecuencias de tu pecado. Oh no, he matado a este y ahora voy a ir a la cárcel. No, es dolor por el pecado en sí. He violado el mandato de Dios, he pecado contra el Señor. El verdadero Hijo de Dios detesta el pecado con todo lo que hay en él. No puede dar flechazos contra el corazón de su Padre. Si tú de verdad has nacido de nuevo, hay dolor en tu alma por el pecado que tú has cometido. No solamente por las consecuencias, no, sino por el hecho de haber pecado. Número 2, segunda señal del arrepentimiento genuino. Vergüenza. Vergüenza por tu pecado. No solamente dolor, sino vergüenza delante de Dios por lo que has hecho. Un par de textos. Esdras 9, versículo 6. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. La vergüenza del pecado. De nuevo, Jeremías 31, 19. Después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la frente de mi juventud. La vergüenza que tú y yo experimentamos por el pecado puede llegar a ser tan fuerte que nos lleva al autoaborrecimiento. Tenemos el ejemplo de Job. Job dice en capítulo 42, versículo 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta clase de vergüenza, de autoaborrecimiento, es desconocida en el mundo de los no regenerados. Es desconocida. Pero esta clase de vergüenza se da en el seno de un cristiano verdaderamente nacido de nuevo. Porque el no regenerado se mofa del pecado y no piensa que es algo tan serio. Pero una vez nacido de nuevo, es que abominas el pecado con todo tu ser. Y sabes que al pecar has mancillado la gloria de tu Padre. Así que el pecado produce vergüenza en el corazón del Hijo de Dios. Número 3. Confesión. Confesión de pecado. No echas la culpa a nadie por tu pecado. ¿Qué hizo Adán en el huerto? No, fue la mujer que tú me diste. Fue Eva, fue ella. ¿Qué hizo Eva? Fue la serpiente que me engañó, fue la serpiente. Hazte lío. ¿Cuántas personas en el mundo cristiano pecan y luego dicen, yo no fui, fue el diablo, fue la serpiente, el diablo me engañó, el diablo me ha traicionado? Falso, falso, falso. El verdadero arrepentido confiesa sus pecados. Dios nos ha dado su palabra para pelear contra el diablo. Nos ha dotado del Espíritu Santo. Nos ha dado la fe. Tenemos armas más que suficientes para dar una paliza impresionante al diablo. No eches la culpa al diablo. No eches la culpa a nadie. Es que tú no entiendes. Es el diablo, es mi ADN, es mi carácter, es como me han criado, es mi contexto sociocultural, es mi nacionalidad, es mi sangre. No. Porque todos estos pretextos que tú vas usando para justificar tu pecado sirven para luego endurecer tu corazón. Y cuando Dios viene exigiéndote que vivas en santidad, tú sacas este pretexto y poco a poco tu corazón se va endureciendo. Hermanos, tengamos mucho cuidado con falsos pretextos a la hora de justificar nuestro pecado. Si tú has pecado, ponte de rodillas, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Cita, Salmo 51, versículo 3. Yo reconozco mis rebeliones, Señor. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo contra ti, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. El verdadero regenerado confiesa sus pecados y no echa la culpa a nadie más. Yo pequé.
yo hice mal, Señor, perdóname. Verdadero arrepentimiento conlleva dolor, vergüenza, confesión. Número 4, una reforma en nuestra conducta. Una reforma en nuestra conducta. Dejamos de hacer lo malo. Nos apartamos del pecado. La Biblia nos llama a hacer obras dignas de arrepentimiento. Por ejemplo, Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. El arrepentido entonces sale del lodo y no vuelve al lodo. Tengo el ejemplo aquí apuntado de Zaqueo, el chiquitito, ¿no? El publicano chiquitito en Lucas capítulo 19. Zaqueo dice, yo ahora voy a dar todos mis bienes, a la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, ¿qué iba a hacer? 4 veces más, cuadruplicado. Y Jesús dice, ¡wow! De verdad la salvación ha llegado a esta casa porque este hombre también es hijo de Abraham. Entonces, el verdadero arrepentido no simplemente se esconde en su cuarto, oh Señor, perdóname por haber pegado a Nicolás o por haber insultado a Isabel. No, cuando hay verdadera conversión, me acerco a Nicolás, le doy el brazo, lo siento hermano, pégame por favor 2 o 3 veces y le pido perdón a Isabel. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es simplemente decir, oh, yo a Dios, bueno, Señor, he pecado y punto, pues qué bien, este asunto está acabado. No, si tú has hecho daño a una persona, si tú le has robado o quitado algo, el verdadero arrepentido, el que de verdad se ha arrepentido, restituye el daño que ha hecho. Verdadero arrepentimiento, no un falso arrepentimiento. Y ligado al concepto de la reforma externa, 4ª característica, la 5ª característica es una reforma interna. Hay una reforma externa e interna, porque podemos hacer las cosas externas sin un corazón verdaderamente arrepentido. El verdadero creyente llora más por sus pecados ocultos de la mente, de sus actitudes, que por las cosas públicas. Porque sabe que la raíz de todo lo malo está ahí en su corazón. Donde el no regenerado se enfoca solamente en lo que hace a nivel público. Oh, bien, Nico me ha oído decir un taco, ahora tengo que hacer la cosa para que él no diga nada. No. El verdadero arrepentido se preocupa por el estado interno. Voy a citaros un pasaje de un pastor presbiteriano de Estados Unidos llamado William Plummer, del siglo XIX. Esta cita he leído esta semana y me vino como un anillo al dedo. Dice, a menudo se ha observado que 2 clases de pecados parecen pesarle mucho a la conciencia de aquel cuyo arrepentimiento es genuino. Estos son los pecados secretos y pecados de omisión. Pecados secretos y pecados de omisión. Pero en un arrepentimiento superficial, la mente se inclina a enfocarse en los pecados públicos, en los pecados de comisión. El arrepentido auténtico conoce la plaga de un corazón impío y de una vida sin fruto. Pero el arrepentido superficial no se preocupa por el estado de su corazón, más bien se preocupa de que su comportamiento pueda arruinar lo que aparenta ser o su reputación. El verdadero Hijo de Dios se preocupa más bien por el corazón. El que no es hijo de Dios se preocupa por lo que los demás ven. Gran diferencia. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? ¿De verdad te has convertido? ¿De veras? ¿O es un arrepentimiento mundano, falso, según la gloria del hombre? Y la 6ª característica del verdadero arrepentimiento es, ¿cómo explicarlo? El que de verdad es regenerado se arrepiente no tanto por el temor a la ira del infierno, sino por la contemplación de la bondad de Dios en el Evangelio. Sí, claro, no queremos ir al infierno, y es verdad, los que no son salvos aquí vais directos al infierno, así es, hay que decir las cosas claras. Pero el que de verdad es convertido, llora y se quebranta, no tanto por el infierno, sino porque ha pecado contra la bondad de su Padre amoroso. Esto es lo que le destroza el alma, porque ama a su Padre por encima de todas las cosas.
Y por esto en Romanos 2:4 dice que es la benignidad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. El que es del Señor llora, se quebranta y se humilla, porque ha pecado contra el amor de su Padre. El falso convertido, ¿no? Así que estas 6 características sirven para ver de verdad si nuestro arrepentimiento es genuino o si simplemente pues estos somos simpatizantes de la causa evangélica. Te pregunto, ¿tienes dolor en tu alma por el pecado? ¿Sientes vergüenza a la hora de pecar? ¿Has confesado tus pecados reconociendo que fuiste tú y no la serpiente? ¿Hay una reforma externa en tu conducta? ¿Hay una reforma interna aquí en el corazón? ¿Hay una motivación basada en el Evangelio y no en el temor al infierno? Estas son las señales de un verdadero arrepentimiento, de una oveja ya arrepentida al Señor. Pues mi oración a Dios para nuestra congregación es que tengamos una iglesia repleta de ovejas arrepentidas, arrepentimiento genuino, lágrimas genuinas delante del Señor. Y así llegamos pues al tercer punto, a hablar sobre ahora el otro lado de la conversión, la verdadera fe. El texto acaba diciendo: vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto, arrepentimiento genuino, al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto, aquí las últimas palabras, al pastor y obispo de vuestras almas. Bien. La conversión conlleva 2 elementos: fe, arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento es negativo, fe es positiva. El arrepentimiento es negativo porque nos estamos alejando de algo. Nos apartamos, nos separamos de algo, decimos no a algo. La fe es decir sí a algo, es positivo. Entonces, la fe verdadera también tiene varias características. Y aquí tenéis 4. Y de nuevo, para probarnos en nuestros corazones, para ver de verdad si somos del Señor. Tú sabrás que tienes fe verdadera, en primer lugar, porque crees todo lo que Cristo te enseña. Él es tu pastor y confías en Él. Y Él te enseña por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, en esta iglesia predicamos la palabra de Dios sistemáticamente, expositivamente. Porque si exponemos el texto de forma correcta, el buen pastor va a hablar a sus ovejas. Yo estoy aquí en representación del buen pastor. El pastor de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y pastorea la iglesia por medio de la palabra. Por lo tanto, las iglesias donde no están predicando la palabra de Dios, produce tristeza, produce falta de hambre y sed de Dios, porque no están dando hierba fresca. Los pastos verdes están en esta palabra. El que es de la fe cree todo lo que el Señor Jesús nos dice. Y el que tiene fe se alimenta de las Escrituras. No solamente aquí el domingo, en la predicación de la palabra, sino entre semana también. Nos alimentamos de la palabra. Esa es nuestra vida. No podemos dejar de alimentarnos de la hierba fresca del Señor. En segundo lugar, la verdadera fe se trata de algo más que simplemente creerle a Cristo. En segundo lugar, la verdadera fe abraza a Cristo. De la misma forma que Paco abraza a Loli. De la misma forma que Nicolás abraza a Isabel. Hay un afecto por Dios en el alma. Alguien te dice la palabra Cristo, o Dios, o Espíritu, y hay una ternura. Hay algo. Es como cuando tú estás enamorado, ¿no? Y estás todo el rato, y sigo enamorado, ¿no? De mi mujer, y alguien dice el nombre Agota. Es como, es esto, es este. No lo puedes expresar con palabras, pero hay un algo aquí que tú sabes lo que es y lo has experimentado, y es este algo tierno, dulce, hermoso, que no es mecánico, no es legalista, no es intelectual, cerebral, es una comunión afectuosa con la persona. La verdadera fe abraza al Señor, ama a Dios de manera muy profunda, no solamente cree, sino que ama. Número 3, la verdadera fe persevera en medio de las aflicciones. Persevera. Cuando predicamos sobre 1 de Pedro capítulo 1, os dije que Dios tiene 2 propósitos en usar el sufrimiento.
El sufrimiento sirve para revelar quiénes son del campo de Dios y quiénes son hijos de la carne. Cuando el sufrimiento llega a la vida de un creyente regenerado, ese creyente depende más de Dios. Señor, no entiendo esta aflicción, no sé lo que estás haciendo, pero Padre, te pido que te glorifiques en esta prueba, Padre. Te amo, confío en ti, sé que no vas a probar más allá de lo que pueda ser resistido, Padre, confío en ti plenamente. El mismo sufrimiento se desata en la vida de un no regenerado. ¿Y cómo reacciona el que no es del Señor? Te odio, te maldigo, escupo en tu cara. ¿Quién eres tú para hacerme a mí pasar por esto? El mismo sufrimiento produce dos reacciones totalmente distintas. El que es de la fe persevera en el Señor pese a las aflicciones y tribulaciones. La prueba en realidad solo sirve para manifestar quién es de Dios y quién es de abajo, quién es del Espíritu y quién es de la carne. Y número 4, la verdadera fe cree a Cristo, abraza al Señor con amor, persevera hasta el fin en medio de las aflicciones. Y número 4, la verdadera fe produce buenas obras. Hace cosas bonitas, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Ahí tenemos las dos hermanitas, ¿no? Estela, Carolina, las 2 hermanas, tienen tiempo libre, en vez de estar ahí todos los días en la playa, ahí están fregando platos, limpiando, sucias, oliendo a camellos sudados. ¿Pero por qué? Por amor al Señor, ¿entendéis? Hay algo, claro, yo le digo esto a una persona no regenerada, y esta persona no regenerada dice que está mal de la cabeza. Que pintan estas 2 chicas, ¿no? De 20 y pico años, perdiendo su verano, ayudando a gente. Pero fíjate cómo piensa una persona regenerada y una persona no regenerada. El que es del Señor hace cosas buenas porque se deleita en Dios. Ama al Señor, es algo natural y espontáneo. Así que, si amamos de verdad a Dios y si tenemos fe, vamos a obedecer a Dios y andar en buenas obras, guardando los mandatos del Señor. Dice el 2 de Juan, versículo 6, este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Los que somos nacidos de nuevo amamos los mandatos de Dios. Pero para aquel que no conoce a Dios, pesado, que rollo, que lío, no quiero saber nada de la voluntad de Dios. Entonces vemos claramente si tenemos fe auténtica salvadora. Y si tú tienes fe auténtica, arrepentimiento auténtico, la verdad de Pedro aquí se aplica a ti. Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos un pastor, tenemos un obispo. Bien, estas 2 palabras en el Nuevo Testamento son intercambiables. Hay 3 palabras intercambiables: pastor, obispo, anciano. Fue a partir del siglo III cuando la Iglesia Católica Romana empezó a diferenciar entre un obispo y un pastor, un sacerdote. Y el obispo, por medio de la institucionalización de la Iglesia, el obispo llegó a ocupar un lugar cada vez más prominente en la Iglesia Católica Romana. Pero en la Iglesia primitiva, las palabras pastor, obispo y anciano fueron usadas de forma intercambiable. Un ejemplo sería Hechos 20, versículo 28, cuando Pablo está dando su discurso a los ancianos de la Iglesia de Éfeso. Y él dice que Dios los ha puesto por obispos en la iglesia del Señor. Es decir, el anciano y el pastor, los dos son obispos. Es exactamente la misma función. Entonces Pedro aquí quiere animar a los trabajadores que están sufriendo, que están siendo perseguidos. ¿Cómo va a animarlos? Diciendo que están bajo el cuidado no del pastor Pedro, sino del pastor y obispo Jesucristo. Él tiene cuidado de su pueblo. Así anima y consuela el corazón de un pueblo decaído y perseguido. Cristo se ha encargado, como un buen pastor, de buscar a sus ovejas. Y aunque tú pensaras que el arrepentimiento y la fe se tratase de ti, en realidad fue la obra de Dios en ti. Y luego, cuando le estudias las Escrituras, te vas dando cuenta. Cristo, como un buen pastor, un buen obispo, que significa supervisor, fue en busca de sus ovejas. Te salvó, te dio la vida eterna,
te rescató, te regeneró. Y ahora estás en las manos del buen pastor. Y él te dice en Juan 10, versículo 28, lo siguiente: yo os doy vida eterna. No pereceréis jamás. Nadie os arrebatará de mi mano. Porque mi Padre, que me os dio, es mayor que todos, y nadie os podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos nacidos de nuevo, estáis simultáneamente colocados en la mano del Hijo y en la mano del Padre. ¡Wow! ¿Quién es más fuerte que el Hijo? Nadie. Ni el diablo, ni Goliat, ni el anticristo. Con tan solamente deciros, hermanos, que estáis en las manos del Hijo, podéis volver a casa, comer vuestra paella y hacer la siesta tranquilitos. Pero Cristo no dice que solamente estamos en las manos del Hijo. Como si fuese poco, estáis también colocados simultáneamente en las manos del Padre. ¡Wow! ¡Madre mía! Si no hay nadie más fuerte que el Hijo, nadie más fuerte que el Padre, yo lo siento mucho por aquellos que procuren quitarnos de las manos de Dios. Estamos seguros, ovejas del Señor. Aunque todo el mundo, aunque toda España se levantase en contra de nosotros, estamos en las manos del Hijo y del Padre. Estamos tranquilos, podemos disfrutar de nuestra salvación. Y por esta razón, más adelante, en el capítulo 5, versículo 7, Pedro va a decir: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Él es vuestro pastor, Él es vuestro obispo. Así que, aunque estéis siendo perseguidos en el área del trabajo, ánimo, adelante, el buen pastor sigue en el trono. Así que no te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana. Cristo está en el trono. Con tal de que tú estés en Él, Él te va a pastorear hasta el fin. Como hemos cantado en esta mañana, Él es nuestro buen pastor. Nada, N-A-D-A, nada de nada nos va a faltar, porque estamos en las manos del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Descansad, ovejas del Señor. Descansad en Él. Disfrutad de los pastos verdes y glorificad a Dios de vuestra salvación. Amén. Leamos el texto por última vez y recapitulamos pues antes de orar al Señor. Versículo 25. Vosotros seráis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En esta mañana hemos hablado de tres verdades. En primer lugar, empezamos hablando de ovejas descarriadas. Todos por naturaleza somos descarriados, triplemente culpables por pertenecer a Adán. Pero entendemos que somos ovejas descarriadas. Dios ya se había fijado en nosotros aún antes de salvarnos. Alabado sea Señor por tu gloriosa gracia. En segundo lugar, hablamos de ovejas arrepentidas. Y hablamos de falsos arrepentimientos, como aquellos de Saúl y Judas Iscariote. Y luego nombramos 6 características de un verdadero arrepentimiento: dolor por el pecado, vergüenza por el pecado, confesión del pecado, reforma externa de conducta, reforma interna de corazón y un espíritu motivado por la bondad de Dios en el Evangelio. Y en tercer lugar hablamos de ovejas pastoreadas, las que tienen fe verdadera. Y hablamos de 4 marcas de una verdadera oveja de Dios. Cree todo lo que dice Cristo, abraza al Señor de todo corazón, persevera en medio de las dificultades hasta el fin y hace buenas obras, que son el producto de una fe salvadora. Entonces, en esta mañana, si eres una oveja del Señor, recuerda que sales de esta iglesia bajo la supervisión de un buen pastor y un buen obispo. Él está con los suyos, estamos en sus manos, por lo tanto podemos disfrutar de nuestra salvación, gloriarnos en Dios. Si la salvación dependiese de nosotros, yo sería el irlandés más triste de toda Almería, porque en 5 segundos me vería de nuevo hundido en la condenación del infierno. Pero gloria a Dios, tenemos la promesa de que Él nos va a sostener hasta el fin. Y lo que ha comenzado en nosotros, la va a perfeccionar sí o sí, porque estamos en las manos del Hijo Todopoderoso y en las manos del Padre Todopoderoso. Gozaos, ovejas del Señor. Alegraos en el nombre de Cristo.
Oremos a Dios y luego vamos a cantar esta canción. Priscila, no sé si Priscila está por aquí. Bueno, podemos cantar a capela, sí, vamos con esta misma. Vamos a cantar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este segundo capítulo de Pedro. Toda la verdad es que hemos aprendido. Y ahora pues, Señor, la semana que viene empezamos ya con un nuevo tema sobre el papel de la esposa, el papel del marido, de Dios. Señor, te damos gracias por todas las verdades que nos has enseñado hasta esta fecha. Señor, gracias por lo que hemos visto hoy en cuanto a las ovejas. En primer lugar, Padre, gracias porque aunque nosotros, todos por naturaleza, somos pues ovejas descarriadas, Señor, nos buscaste, Padre. Fuiste en busca de nosotros, salvándonos, llevándonos de regreso a tu casa, Padre. Y es verdad, yo confieso que cuando yo me convertí en diciembre de 2002, pensé yo en mi locura, mi insensatez, pensé que se trató de mí, de mi decisión, de mi obra, de mi fe, de mi arrepentimiento, sin darme cuenta, Señor, de que tú, desde antes de la fundación del mundo, estabas encaminando mi vida para aquel momento, Señor. Te alabo, Padre, porque la salvación es de ti, la salvación es del Señor, y nos gloriamos, Padre, porque depende de ti, no es del que corra ni el que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Te alabamos, Padre, porque somos ovejas tuyas, y te fijaste en nosotros, sin nosotros merecer nada, sino condenación, castigo e infierno, Padre. Gracias también en segundo lugar, por permitirnos ser ovejas arrepentidas. Señor, guárdanos del peligro, del falso arrepentimiento. Señor, lágrimas egoístas, lágrimas que surgen del orgullo herido de seres humanos. Señor, danos una verdadera conversión. Señor, danos dolor por el pecado, vergüenza por el pecado. Enséñanos a confesar nuestros pecados, Señor, y no echar la culpa a nuestras esposas, nuestros padres, nuestros caracteres, al diablo, Señor. Padre, ayúdanos a confesar cuando hemos hecho mal, para no, Señor, luego tener el corazón endurecido, Padre. Señor, ayúdanos también a reformar nuestra conducta externa. Si hemos hecho daño a alguien, que seamos capaces de restituir el daño hecho, como vimos con el hermano Zaqueo. Señor, también más que esto, que hay una reforma interna de corazón, y que estemos más bien preocupados por las actitudes internas, los pensamientos internos, la condición interna de nuestro corazón, más bien por lo que suceda ahí en público, Señor. Y Dios, en sexto lugar, te pedimos por un arrepentimiento basado en la contemplación de tu bondad en el Evangelio. Señor, no tanto por el infierno, sino más bien por temor a ofenderte a ti, Padre amoroso, que has hecho tanto por nosotros. Y sin embargo, Dios, nos duele, Señor, nos duele cuando no te agradamos, cuando tonteamos con el pecado, Señor. Oh, Padre, perdónanos, Dios. No nos permitas pecar contra tanto amor, contra tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia. Oh, Señor, concédenos a todos un genuino, auténtico, celestial arrepentimiento, Dios. Y en tercer lugar, Padre, te damos gracias porque ya somos ovejas pastoreadas. Entendemos que el que pastorea esta iglesia eres tú. El que pastorea a tu pueblo en España eres tú, Señor. Y los pastores que estamos aquí representamos, Señor, tu preciosa y gloriosa obra. Señor, danos una fe genuina, una fe que te cree de todo corazón, una fe que te abraza con afecto y amor y ternura. Señor, una fe que persevera en las aflicciones hasta el fin. Y Señor, una fe que produce buenas obras, Señor, que hace buenas obras bendiciendo a otros. Señor, sabemos que al ser tus ovejas, estamos en tus manos, las manos del Espíritu, las manos del Hijo, las manos del Padre. Oh Señor, salimos hoy contentos y gozosos, sabiendo que estamos en ti y que tú nos sostienes en cada momento, y que no solamente te encargas de salvarnos, sino que en cada paso nos estás guardando hasta el día final. Sigue alimentándonos por medio de tu buena palabra. Sigue edificando tu iglesia
por medio de la predicación de las Escrituras, y que en casa que estemos examinándolo todo a la luz de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser ovejas tuyas. Gracias, Señor, porque no somos cabras, no somos lobos, Señor, somos ovejas. Y como ovejas, que no somos animales, pues, más inteligentes ni dotados, te pedimos por tu cuidado y queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, recibe estas oraciones ahora antes de cantar, en el nombre del Hijo, según el mérito del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro buen pastor. Amén. Gloria a Dios.